con el tema, como lo teníamos entonces pendientes en sistema cardiovascular. Entonces, mm, voy a compartir la pantalla y ahora sí. ¿No? Entonces, digamos que como lo hemos visto organizado hasta el momento a manera de capítulos, hemos visto el primer capítulo de generalidades, ¿sí? De histología y fisiología cardiovascular. Luego vimos los mecanismos de disfunción, que era lo de precarga, poscarga y todo eso. Y la última clase veíamos entonces los mecanismos compensatorios, pues cómo hacía el corazón o el cuerpo para responder en caso pues, que se presentara una insuficiencia o falla. La idea de hoy pues, es estudiar el tema correspondiente a los síndromes de falla cardíaca. Es decir, en términos fisiopatológicos, cómo se presenta una insuficiencia o falla cardíaca en el organismo. Se van a dar cuenta, fíjense que hasta ahora la mayoría de los temas tratados han sido abordados de una manera muy genérica, sin hablar de alguna patología en específico, es porque el corazón, de una manera muy general, va a manifestar o a responder a la enfermedad de similar forma, sin importar pues el estímulo. Obvio, pues se van a dar cuenta, a veces lo más importante es en dónde se encuentra la falla y qué tipo de patología pues corresponde, pero digamos conjuntamente va a haber siempre una fisiopatología, así como pues hay unos mecanismos que de manera genérica se presentan para responder o ayudarle al corazón. Asimismo, pues se va a presentar una fisiopatología conjunta. Entonces, ya vamos a ver que muchas veces pueden ser varias causas, pero la fisiopatología va a ser la misma. Mm, ese es uno esta es una de tantas definiciones pues, que podemos encontrar de lo que es una insuficiencia cardíaca. Recordemos, antes de comenzar, pues que la insuficiencia y la falla se diferencian en razón de si funcionan o no pues los mecanismos compensatorios. Entonces, al comienzo vamos a tener una insuficiencia porque los mecanismos compensatorios están funcionando y luego vamos a tener una falla cuando esos mecanismos compensatorios no funcionen. Entonces, acá hay una definición que me parece muy adecuada, es un síndrome clínico progresivo. Entonces, em, vamos a empezar a detallar algunos aspectos de la misma. Normalmente la enfermedad cardíaca es una enfermedad progresiva, justamente como lo dice allí, si no se retira la injuria. Es un síndrome heterogéneo en razón de que son muchas las causas que pueden llevar a falla cardíaca, ¿sí? O insuficiencia, y multifactorial. De adaptación y maladaptación, o sea, implica la remodelación del corazón. Es decir, que dentro de todo ese proceso de insuficiencia y falla cardíaca, el corazón, lo más común es que desarrolle cambios de hipertrofia o de atrofia. A eso es a lo que se refiere pues justamente la palabra remodelación, ¿no? Cómo es capaz de remodelar su pared ¿sí? en razón de, en razón de adaptarse a una situación en específico. ¿Sí? Con distintos momentos evolutivos, justamente pues como decíamos, la enfermedad eh, progresará y va a tener unas características, ya lo vamos a ver, pero va a tener unas características bien especiales al comienzo, que son muy diferentes a las que se pueden presentar después en el contexto de la progresión misma de la patología, ¿sí? Y que se va a caracterizar por tener momentos de estabilización y de progresión, en donde de manera muy importante desde el punto de vista terapéutico, vale la pena resaltar que cuando uno tiene un paciente con una insuficiencia o falla cardíaca, paciente que muchas veces se van a dar cuenta, puede que no tenga una cura, pero sí un tratamiento, y pues la idea del tratamiento puede que no sea curar la enfermedad, pero sí estabilizar la progresión de la enfermedad.
Y es cierto, entonces la enfermedad muchas veces puede que no se cure, pero sí se puede estabilizar. Y no necesariamente, pues digamos, en el mejor sentido de la palabra, detenerla por completo, sino hacer más lenta su progresión. La progresión que siempre se va a dar. Y que justamente como se decía anteriormente, ocurre pues en conjunto con una serie de cambios remodelativos del corazón mismo, cambios que van a ser sobre todo hipertrofia y dilatación. Entonces, siempre teniendo bien presente que la dilatación, pues la vamos a asociar mucho en este contexto a la atrofia. Como les decía la clase pasada, recuerden que el concepto de dilatación, pues son corazones grandes, pero con pared delgada, o sea, con pared atrofiada. Bueno, entonces ese síndrome se produce y se perpetúa por factores neuromorales, por distintas señales biológicas, hemodinámicas e inmunológicas. Pues bastante complejo. Vamos a entender un poquito en detalle en qué consiste. Entonces, la progresión de lo que es una insuficiencia o falla cardíaca. Eso es muy importante entonces empezar a diferenciarlo. em, Desde el punto de vista del tipo del corazón afectado. Y con tipo del corazón es exactamente qué. Con el tipo del corazón es exactamente si es el corazón izquierdo o el corazón derecho. Permítanme un momento. Ya, listo. Entonces, aquí brevemente, pues lo que se quiere ilustrar es quizá un concepto que ya se ha venido trabajando anteriormente. Fíjense que en términos generales, puede ser muy obvia esta fisiopatología, pero es muy cierta, ¿no? Entonces, en términos generales, primero hay una agresión o una injuria, ¿no? Entonces, una agresión o una injuria que puede ser que afecte los mecanismos de la contractibilidad, de la precarga, de la poscarga, etcétera. ¿Bien? Entonces, se genera una disfunción del corazón por cualquiera de los 5 mecanismos de disfunción ya conocidos. Como respuesta a esa injuria, pues se activan un mecanismo de compensación. Entonces, dentro de esos mecanismos de compensación, hay unos que son estrictamente cardíacos, como la remodelación cardíaca, ¿sí? La hipertrofia y todo eso. ¿Sí? Y hay otros que son extracardíacos, pues serán los que veíamos eh, que, que implicaban el sistema renina-angiotensina, aldosterona, pues que implicaban la adrenalina y demás, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues es básicamente eso, una agresión. El corazón responde con sus mecanismos propios o con mecanismos hormonales a nivel sistémico. Con sus mecanismos propios, pues hay un proceso de remodelación. Digamos que en ese momento es muy importante entender que en esta primera parte, pues tenemos una injuria cardíaca que se compensa. Pero pues, eh, si se entiende, como se dijo anteriormente, que la enfermedad cardíaca es una condición progresiva, sea que progrese lento o sea que progrese rápido, pues básicamente a través del tiempo se va a desarrollar sí o sí un fenómeno justamente de progresión y de descompensación hemodinámica, pues porque hay un momento en el que esos mecanismos compensatorios pues ya no son suficientes. Lo que indica, entonces, cuando esos mecanismos compensatorios ya no son suficientes, desarrollamos lo que es una falla cardíaca como tal y unos síntomas. Entonces, justamente dentro de todo ese proceso, pues hay que entender por qué ocurren estos síntomas, es decir, qué ocurre desde la injuria y los mecanismos de compensación hasta el desarrollo de síntomas como tal. Entonces, desde este momento, es bien importante entender la falla cardíaca como dos formas distintas de presentarse. Una falla del lado izquierdo y otra del lado derecho. Eh, digamos que lo más correcto entonces es entenderla en esa forma, entre comillas, como si fueran dos fallas cardíacas. Y eso en parte es muy cierto. Una derecha y otra izquierda. ¿Bien? En principio, lo más frecuente
al principio de cualquier enfermedad cardíaca es que ellas se comporten de forma independiente, que no tengan que ver la una de la otra en un comienzo. ¿Sí? Entonces, si falló el corazón, no debería afectar para nada al corazón izquierdo y viceversa. Si falla el corazón izquierdo al comienzo, valga la aclaración, no debería afectar el corazón izquierdo. Sin embargo, conforme la enfermedad progresa, existe la posibilidad de que la una lleve a la otra, pero esto de que la una lleve a la otra tiene entonces una serie de aristas bien importantes. ¿Bien? La primera, que es dependiente del tiempo y de la severidad de la condición. No cualquier enfermedad cardíaca, porque pues a veces se malinterpreta, no cualquier enfermedad del corazón, de un corazón puede llevar a una falla del otro corazón. Y algo muy importante es que esto solo aplica del lado izquierdo hacia el lado derecho, de esta forma. ¿Sí? Entonces quiere decir que si hay falla izquierda y progresa en el tiempo esa falla izquierda y es lo suficientemente grave, puede llevar a falla derecha, pero no al revés. Esto sí se debe tener muy presente porque tiene una explicación fisiológica muy coherente. Entonces, la falla izquierda, ojo, sí progresa en el tiempo, que es lo importante. Y si es lo suficientemente grave, puede llevar a falla derecha, pero al revés no. Es decir, la falla derecha realmente no va a llevar a falla izquierda. Ese es el primer concepto. Entonces, por eso, digamos que lo adecuado sería como colocar entre comillas esta primera parte que dice que son independientes. Son independientes, sí, pero eso es solo al comienzo y si la enfermedad no es grave. Porque pues, la enfermedad es grave y progresa en el tiempo, puede llevar, y si es del lado izquierdo, si es del lado izquierdo, es grave y progresa en el tiempo, va a llevar a una falla derecha. No siempre, porque no siempre la enfermedad es grave, no siempre progresa en el tiempo porque se puede corregir. Eh, y pues, como les decía, la tercera arista importante a considerar es que es el curso natural en razón de que la izquierda lleva a la derecha, pero al revés no ocurre. Entonces, tiene muchas condiciones, pero puede ocurrir. Ya vamos a ver que la falla izquierda puede llevar a la falla derecha, bajo ciertas condiciones, pero lo puede hacer. Ahora, cuando se fallan los dos, tanto el derecho como el izquierdo, o cuando se hacen insuficientes los dos o fallan los dos, lo llamamos insuficiencia o falla global. Entonces, fallaron los dos, bien sea porque hay una causa que afecta simultáneamente al corazón izquierdo o al corazón derecho, o bien sea porque una falla izquierda llevó a una falla derecha. Entonces, ese es el concepto de insuficiencia global. Este es entonces el patrón, izquierda a derecha. ¿Listo? La falla izquierda lleva a falla derecha, siempre y cuando sea severa y siempre y cuando progrese en el tiempo. Al revés no ocurre. Entonces, digamos que, ¿cómo se entiende esto? Para hacer una primera aproximación hay que tener presente, pues, una de las definiciones básicas que manejábamos desde la clase pasada. Desde la clase pasada decíamos que el corazón cuando presentaba una insuficiencia o una falla, se alteraba en dos cosas. Se alteraba. Está el corazón que recibe sangre y que bota sangre. ¿Sí? Esas dos funciones se alteran. ¿Sí? Normalmente digamos como que uno siempre tiene en la cabeza, bueno, un corazón que falla, es un corazón que no puede bombear sangre. Eso es totalmente cierto. ¿No? Pero un corazón que tiene una insuficiencia o falla es un corazón que tampoco puede recibir sangre y eso es importantísimo. Y se van a dar cuenta que de hecho la fisiopatología no importa la causa en específico. La fisiopatología de una insuficiencia y falla cardíaca se va a deber más que todo
a una alteración en la capacidad de recibir más que en la capacidad de expulsar sangre. ¿Y por qué razón? Porque es que eh, en ese segundo aspecto, cuando el corazón no es capaz de expulsar adecuadamente sangre, al corazón le ayudan. Entonces el corazón no está botando sangre adecuadamente porque hay alguna patología que se lo impide. Al corazón le ayudan los mecanismos de compensación. Entonces, hipertrofia, entonces el corazón, entonces aquí el sistema de renina-angiotensina, entonces se libera de adrenalina, entonces ocurre todo lo que pues correspondientemente se ha mencionado en los mecanismos de compensación. En ese aspecto de bombear sangre, es muy importante considerar eso, ¿no? Esa función de eyección es la función que se compensa. Pero ¿cuál es la función que no se compensa adecuadamente? Es la función de recepción de sangre. En esta imagen, pues brevemente, a ver si lo podemos empezar a señalar. Entonces, en esta imagen brevemente se muestra el recorrido de la sangre. ¿Sí? Entonces, miren que la sangre llega de las venas cavas hasta el corazón derecho. Acá está. Entonces, este sería como el recorrido normal de la sangre, por donde están ahí mostrando la flecha, ¿no? El que llega primero al corazón derecho, aurícula, luego ventrículo, y del corazón derecho, del ventrículo derecho, pues fíjense cómo se va, como bien ilustran las flechas pues que estoy haciendo y que también están allí, se va por las arterias pulmonares hacia el pulmón. Ese es el recorrido normal. Entonces, eso es por las arterias pulmonares, aquí en el pulmón, entonces obviamente la sangre se oxigena y se va a devolver por las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo. Eso es normal. Digamos que en ese momento, como para a ver si lo podemos ilustrar, lo que se quiso mostrar pues, es inicialmente el recorrido normal de la sangre. Un recorrido que normalmente pues implica que llega primero al corazón derecho, se va desde el corazón derecho por las arterias pulmonares a los pulmones, allí se oxigena y pues se devuelve por las venas hacia el corazón izquierdo. Ya una vez la sangre llega al corazón izquierdo, entonces se va por la arteria aorta al resto del cuerpo. Ahí pues así es como funciona. Entonces, llegó la sangre aquí al corazón izquierdo y el corazón izquierdo pues se va a ir, ¿verdad? Se va a ir acá por la aorta al resto del cuerpo. Hasta ahí así sería, así en condiciones normales. Digamos que en ese punto es necesario, pues, bueno, aclarar que así es como funciona, al menos en un animal ya nacido, eso no corresponde a la circulación fetal. Ya el tema de cómo funciona el feto y demás lo veremos más adelante. Entonces, en condiciones normales, en un animal nacido. Y digamos que el primer concepto a entender es justamente ese. El corazón tiene dos funciones básicas, recepción y eyección. La eyección es un mecanismo, es una función que se compensa, pero la recepción usualmente no se compensa. Resulta que a partir de acá hay que entender que el problema y donde nos debemos enfatizar es justamente en la recepción. De tal manera que vamos a iniciar todo para que se pueda empezar a entender de una manera sencilla. A ver. A partir del corazón izquierdo, digamos, siempre lo correcto y más fácil siempre es hacerlo a partir del corazón izquierdo. Entonces, vamos a partir de que existe una enfermedad del corazón izquierdo, cualquiera, una inflamación, un tumor,
una necrosis, lo que sea. Algo le pasó al corazón izquierdo. Ya más adelante vemos, pues, efectivamente, qué puede ser ese algo. Por ahora, dejémoslo en que se enfermó el corazón izquierdo. Se enfermó y yucas. Cualquiera sea, pues, se enfermó. ¿Sí? Entonces se enfermó el corazón izquierdo. Ahí está. Consecuencia, pues no puede recibir sangre adecuadamente, no puede expulsar sangre adecuadamente. ¿Sí? Si no puede expulsar sangre, listo. Le ayudan los mecanismos de compensación. Si no puede recibir sangre, eso sí muy importante porque esto es más grave. ¿Qué pasa si no puede recibir sangre? Pues básicamente que la sangre se empieza a acumular. Es decir, toda esa sangre que debería llegar por las arterias pulmonares, pues no puede llegar a la misma velocidad, ¿no? Y se empieza a acumular. Miren justamente, pues, perdonen como esos rayones, pero pues así es como, miren justamente como de color amarillo, se ilustraría el acúmulo de la sangre. Entonces vean que la sangre, al no poder llegar al corazón, se empieza a acumular. ¿En dónde? En las venas pulmonares, tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? Este es el primer fenómeno hemodinámico que explica una serie de eventos posteriores en el contexto de una insuficiencia o falla del lado izquierdo. Literal es el acúmulo de sangre en las venas pulmonares, ¿no? Así es como se empieza a desencadenar todo un evento, toda una cadena de eventos que posteriormente van a llevar a alteraciones del parénquima pulmonar y a una serie de sintomatología muy propia, ¿no? Entonces, de color amarillo acá se ilustra el acúmulo de la sangre en las venas pulmonares. Y acá es muy importante empezar a tener en cuenta pues que justamente cuando las venas pulmonares se llenan tanto de sangre, las venas pulmonares que son las que están aquí de color rojo y la sangre que sería lo que yo hago de color amarillo. Entonces, cuando ustedes cogen cualquier vaso sanguíneo y lo llenan de sangre, ese vaso sanguíneo obviamente aumenta su presión. Es decir, que aquí el primer fenómeno vascular que ocurre es un aumento de la presión de las venas pulmonares. Entonces, como les decía, arranquemos que hay una enfermedad cardíaca del lado izquierdo, no importa qué tipo de enfermedad, ¿sí? Acá el problema importante es que el corazón ya no va a ser capaz de recibir sangre, esa sangre se acumula en las venas pulmonares y se va a generar una hipertensión venosa pulmonar. Venosa, pues porque son las venas, ¿no? Las venas pulmonares. Y la causa de esa hipertensión es el aumento del volumen sanguíneo dentro de esas venas. Acá, ¿no? Entonces, este es el primer evento. ¿Sí? Digamos que en esta primera fase suele ser un evento no complicado y pues se considera una fase reversible de la enfermedad. Sin embargo, pues, es importante mencionar que si el estímulo persiste a través del tiempo, y pues van a ver que vamos a ser muy reiterativos en este aspecto, persistencia. Si el estímulo persiste a través del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que este acúmulo de sangre que se muestra acá de color amarillo va a continuar. Entonces continúa. Fíjense, lo estoy haciendo de color amarillo. Continúa el represamiento de la sangre. A ver, ya. Continúa el represamiento de la sangre. Imagínense acá de color amarillo toda esta sangre represándose. Y miren hasta dónde va a llegar. Va a llegar toda esa sangre acumulada, pues a un órgano crucial que es el pulmón.
Miren cómo va llegando hasta que empiece a involucrar al pulmón, ¿no? Entonces, y eso pues va a pasar en ambos pulmones, ¿no? En el pulmón izquierdo y en el pulmón derecho. Se represa, se represa, se represa. Y llega toda esa sangre al pulmón, toda esa sangre que se estaba acumulando entonces en las venas pulmonares para llegar luego al pulmón como tal. Acá es muy importante entender entonces que el pulmón literal, fíjense, se empieza a él a llenar de sangre. De a poquito se le empieza a llenarse de sangre. Inicialmente sus venas, pues porque la sangre venía desde la vena pulmonar, pero luego también sus arteriolas y sus arterias. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo el problema grande, y así se debe empezar a entender, es un problema de represamiento de sangre. En el caso del corazón izquierdo, que es donde empezamos a entenderlo, representa que se acumule sangre en las venas pulmonares, que si esta condición progresa a través del tiempo, va a llevar a que se acumule sangre en los pulmones. Ahora, importante, ¿no? Fíjense cómo el corazón izquierdo, pues, una insuficiencia o falla del corazón izquierdo, una disfunción del corazón izquierdo, va a llevar a que se acumule sangre, pues, finalmente en el pulmón. Ese concepto es importante tenerlo en cuenta porque se van a dar cuenta, ya lo vemos, ya lo vemos ahorita, que entonces las disfunciones, insuficiencias o fallas del corazón izquierdo se manifiestan a nivel pulmonar. De ahora en adelante, y así se debe entender, y así es la realidad para todas las especies, incluyendo para la especie humana, la enfermedad del corazón izquierdo se manifiesta con signos pulmonares. Por esta razón, justamente por esta razón, por la razón de un represamiento sanguíneo y de un aumento de la presión venosa de los pulmones y por una congestión muy marcada de los mismos pulmones. Acá pues obviamente vamos a ver más adelante cuáles son los eventos que ocurren pues ya propiamente adentro del pulmón a medida que él mismo se va llenando de sangre. Pero este primer concepto es importante tenerlo claro, ¿listo? La enfermedad del corazón izquierdo se manifiesta en los pulmones y los signos, en su mayoría, van a ser signos relacionados directamente al pulmón. Entonces, si tenemos que en condiciones normales, ¿sí? el, la sangre de todo, del corazón, el flujo normal de la sangre es que llega al corazón derecho del cuerpo, luego va hacia los pulmones y se oxigena y luego se devuelve al corazón izquierdo. Entonces, esto es en condiciones normales. En condiciones de enfermedad ocurre lo contrario, ¿no? Es como si se devolviera la sangre, justamente porque el corazón izquierdo no es capaz de recibirla. Entonces, fíjense cómo, por ahora nos vamos a enfocar en esta primera parte. ¿Sí? Fíjense cómo esta primera parte, como una enfermedad del corazón izquierdo, hace que la sangre se represe y se empiece a acumular en el pulmón. Como entonces ocurre. Ahora, esto luego va a progresar. Y esto luego lleva una, pues, luego de que la sangre se acumule en los pulmones, luego va a acumularse en el corazón derecho y por estas razones que una falla izquierda lleva a una falla derecha, pero no al revés. Pero ya lo veremos más adelante con un poquito más de detalle. Por ahora vamos a entender esta primera parte, donde pues un represamiento o estancamiento de la sangre representa pues entonces que el corazón ya no la recibe y se empieza a acumular en las venas y en el pulmón. Este primer concepto. Entonces, unos conceptos pues, que mencionábamos anteriormente, ya los recalcamos. Esta diapositiva ya la vuelvo a colocar enseguida, porque acá lo que
Lo que se debe entender mejor, pues, es justamente qué es lo que pasa con esa sangre dentro de los pulmones, ¿no? Entonces, em, para entender bien los conceptos de la diapositiva anterior, que ahorita la vemos, es necesario, pues, recordar la estructura básica de de la organización del pulmón y asimismo, pues, se entiende de una manera más sencilla qué pasa con esa sangre en los pulmones. Entonces, digamos que normalmente así es un pulmón a nivel alveolar, ¿no? De color morado. De color morado están los alvéolos, ¿no? Ustedes saben que en los alvéolos no hay nada, aire. Sí, y pues el surfactante, pero pues surfactante es una película que ni se ve porque es una película muy delgada de lípidos principalmente y ya. En la mayoría no hay nada, están los alvéolos. ¿Sí? Entonces, entre alvéolo y alvéolo están los septos alveolares. Bien. Los septos alveolares se componen pues de tejido conectivo y de vasos sanguíneos. Y acá se muestra muy bien los vasos sanguíneos que están allí en los septos. Bien importante tener en cuenta esto, ¿no? Fíjense que los vasos sanguíneos no están en los alvéolos, están en los septos. Y vamos a recordar justamente lo que se indicaba ahorita, que era que se estaba acumulando y devolviendo la sangre, ¿no? Entonces, me vuelvo un poco. Lo que mencionábamos ahorita, ahora sí un poquito más, más entendido, era que se devolvía la sangre, se devuelve, aquí, hasta el pulmón. Y que fíjense que inicialmente las partes del pulmón que se afectan al comienzo, pues son las venas y luego las arterias, ¿bien? Entonces esas venas y esas arterias se empiezan a llenar de sangre. Hasta ahí. Esa parte es la que estamos viendo con mayor detalle, ¿sí? Justamente lo que pasa con los vasos sanguíneos dentro del pulmón. Vasos sanguíneos que están recibiendo mucha sangre. Ellos. Estos que están recibiendo tanta sangre que fíjense qué va a pasar con parte de esa sangre. Entonces, vamos a aplicar un concepto de patología general, ¿sí? Tenemos aquí estos vasos sanguíneos. Están recibiendo toda esa sangre que se había represado en el corazón izquierdo. Y entonces reciben tanta sangre que aumentan su presión. Hay un aumento de la presión de los capilares pulmonares. Y como les decía, un concepto de patología general, el concepto de los edemas. Recuerden que eh, las teorías de formación de los edemas nos decían que un edema se podía formar por aumento de la presión hidrostática, por disminución de la presión oncótica, por aumento de la permeabilidad, etcétera. Importante es el primero, aumento de la presión hidrostática, que es justamente lo que está ocurriendo acá. Entonces, esos capilares, estos vasos pequeños, están recibiendo tanta sangre que se ha venido acumulando, tanta, que empiezan a dejar escapar líquidos. Hay un aumento de la presión hidrostática y consecuencia de ese aumento de la presión hidrostática se salen los líquidos. ¿Hacia dónde se van a salir los líquidos del plasma? Hacia el intersticio y luego del intersticio hacia los alvéolos. Ese es el recorrido normal que entonces va a tener el flujo de plasma. Inicialmente tener en cuenta eso, ¿no? Al comienzo, entonces, al comienzo lo que tenemos es que se sale líquido. Al comienzo es solo líquido, es un edema. Entonces hay tanta presión dentro de esos vasos que se sale líquido aquí al intersticio y luego a los alvéolos. Ahí está. Entonces comparen cuál es la consecuencia de una enfermedad cardíaca del lado izquierdo. La consecuencia se va a reflejar directamente en forma pues de aumento de la presión hidrostática, o sea, de hipertensión vascular y de edema. Veanlo ahí. Se empiezan a llenar de agua los alvéolos, como muy bien se ilustra aquí abajo.
Obvio, acá hay pues, una cuestión básica, que es que recuerden que los alvéolos no deben tener nada más que aire y ese poquito de surfactante, y aquí se están llenando de agua, algo que es muy grave porque pues, el agua dentro de los alvéolos lo primero que hace es que pues, impide el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno por CO2. Y también hay que tener en cuenta entonces una cosa, pues toda ese agua hace que los alvéolos se hagan más pesados, pues porque el agua pesa, y que de manera conjunta los pulmones se hagan más pesados, ¿no? Y asimismo el pulmón como tal se hace más pesado y entonces por gravedad él pesa más, lo cual genera de una manera íntegra una mayor dificultad respiratoria. Una cosa es respirar con pulmones livianos, otra cosa es intentar respirar con los pulmones pesados llenos de agua. Ese efecto de peso, ese efecto de gravedad que hace el agua es muy importante porque el solo peso ya está dificultando el intercambio de oxígeno. Entonces, esto era lo que les decía, ¿no? Cuando hay un aumento de la presión hidrostática de los vasitos pequeños, de los capilares, de las vénulas, ¿no? Entonces se sale el agua, se sale parte del líquido plasmático, ¿no? Alrededor se sale hacia el espacio perivascular y hacia el intersticio. Luego el intersticio recibe tanta agua, pues que se hace grueso, se hace ancho, así es, ensanchamiento edematoso de los septos, o sea que se llenan de agua, y luego de que está en el intersticio, pasa a los alvéolos. Miren, curiosamente esta ha sido una pregunta de examen de CAES, ¿no? Le dicen cuál es el recorrido normal del agua en casos de una falla izquierda, de los líquidos. Entonces, están aquí en los vasos sanguíneos, pasan al intersticio, obviamente como les decía, primero aquí al intersticio que está alrededor de los vasos sanguíneos, o sea, al intersticio perivascular, y luego sí al resto de intersticio, y a partir de este intersticio pasa a los alvéolos. Muy importante tener en cuenta eso, ¿no? No pasa a los alvéolos directamente. El agua que se sale de los vasos sanguíneos pasa primero al intersticio y luego al alvéolo. Entonces, es básicamente un edema. Lo que ocurre aquí es un edema. Un edema, ¿por qué mecanismo? Un edema por aumento de la presión hidrostática. Es básicamente eso lo que ocurre. Ahora sí, si nos devolvemos entonces un poquito a la diapositiva que les decía, que tenía un poquito de texto, ahora sí se entienden varios de los conceptos pues, teóricos aquí ilustrados. Dice que en la insuficiencia cardíaca izquierda hay un aumento de la presión de las venas pulmonares, ¿sí? Entonces, recuerden que acá la sangre se acumulaba en las venas, ¿sí? Entonces, si se acumula mucha sangre en las venas, aumenta la presión de esas venas, ¿sí? Aumenta la presión venosa pulmonar. Hay una transmisión retrógrada, ¿sí? O sea, se devuelve la sangre, efectivamente, con aumento de la presión en capilares y arterias pulmonares. Efectivamente, estos capilares se llenan también de sangre y aumentan su presión. Hay congestión pulmonar, edema pulmonar, ahora sí, completamente porque se salen los líquidos, entre comillas, pulmones húmedos, completamente. Los pulmones se llenan tanto de agua que de manera general tienen un aspecto acuoso y son particularmente pesados, lo cual pues normalmente va a representar una mayor dificultad en el intercambio gaseoso. Siguiente concepto. También es algo que se explicaba en patología general. Entonces, teníamos que
Aquí se aumenta mucho la presión de los capilares, de las vénulas. Esos capilares y esas vénulas se llenan de sangre y se aumenta mucho la presión. ¿Qué pasa cuando un vaso sanguíneo aumenta la presión? Entonces, lo primero es que ese vaso sanguíneo deja escapar líquidos. Entonces, hay edema. Edema por aumento de la presión hidrostática, ¿no? Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que, ¿qué pasa si persiste todo ese? Permítanme un segundito, permítanme un minutico. ¿Qué pasa eh, si estos vasos sanguíneos continúan con este aumento de la presión? Entonces, continúan, que saque líquidos, pero si la presión es muy severa y si ese aumento de la presión persiste, hay un momento en que no solo salen líquidos, hay un momento en el que se salen algunos, aclarando que es la palabra algunos, glóbulos rojos. Entonces, algunos de estos glóbulos rojos que están en los vasos sanguíneos van a salir, ¿no? Recuerden que entonces en patología general, cuando les enseñaban los mecanismos de hemorragias, entonces habían hemorragias por traumas, por rexis. Entonces había una hemorragia que usualmente era una hemorragia muy leve, que se causaba justamente por eso, hemorragia por aumento de la presión de los vasos sanguíneos, en donde tal cual, tal cual es lo que le pasa, por ejemplo, a la persona hipertensa cuando le empieza a sangrar la nariz. Está la persona normal, se le sube la presión y pues empieza a tener un sangrado que usualmente no es muy complicado, pero pues se presenta a nivel nasal y también está ocurriendo a nivel encefálico. Eh, que es eso, aumenta tanto la presión que hay un sangrado leve. En este caso, hay que mencionar que a diferencia de otras hemorragias, esta hemorragia no es grave, ¿listo? O sea, se pueden salir algunos, por eso es que es necesario eso, algunos glóbulos rojos hacia el intersticio, inicialmente hacia el intersticio perivascular, luego hacia el resto de intersticio y luego hacia los alvéolos. Pero entonces no van a ser muchos. Y por eso es muy importante tener presente que aunque estos glóbulos rojos pueden llegar a los alvéolos, bien, como no son muchos, no va a ser pues una hemorragia significativa en los pulmones. Es decir, no va a llevar a que se acumule sangre en el parénquima pulmonar, no va a llevar luego a que lleve, como veíamos anteriormente, a cuadros de hemoptisis, en donde donde esos casos severos, como cuando por ejemplo, se fractura una costilla, o por ejemplo, se rompía un aneurisma, en donde sangra tanto el pulmón que la sangre termina saliendo por nariz y boca. No, eso no va a pasar en estos casos, para nada. O sea, no va a llevar a una sintomatología de hemoptisis, pero sí va a llevar a que se presenten algunos glóbulos rojos en los alvéolos. Esos glóbulos rojos se empiezan entonces a acumular. Como les decía, pues la verdad, la mayoría se acumulan aquí en los septos. Entonces miren que los septos están muy congestionados, pero algunos de esos glóbulos rojos, a ver si más bien lo dejo indicado. Entonces, como está acá, como está aquí abajo también. Entonces, algunos de esos glóbulos rojos se salen, miren que son poquitos los que quedaron en los círculos amarillos, y llegan a los alvéolos. ¿No? ¿Qué pasa entonces pues, con estos pacientes? Resulta que estos pacientes van a tener en sus alvéolos pues, unos glóbulos rojos que son poquitos, que no son tan graves, y mucho líquido, que eso sí es grave. Aquí el líquido
Es todo este material eosinofílico claro, que fíjense que ese sí es bastante, todo lo que se ve en el trasfondo, ese color como rosado clarito. Entonces sí hay bastante de eso. Bien. Y entonces, este sí es el principal problema, el edema. Solamente digamos que la importancia de los glóbulos rojos no es como tal, pues como una causa importante de hemorragia pulmonar, sino que son un indicativo de la severidad. ¿Por qué? Porque pues usualmente ya cuando se salen glóbulos rojos a los alvéolos, es decir, que ya el edema es muy grave, básicamente eso. Esos glóbulos rojos, ¿no?, en los alvéolos van a ser, obviamente, pues el alvéolo pues responde. Recordemos que el alvéolo tiene un mecanismo de defensa que son los macrófagos. Entonces, los macrófagos, ¿qué hacen? Los macrófagos son los que fagocitan ese edema que está en la luz de los alvéolos, y los macrófagos también van a fagocitar esos glóbulos rojos que se salieron entonces hacia la luz, ¿no? En el momento en que los macrófagos, entendidos ellos como el principal mecanismo de defensa del alvéolo, entonces cuando esos macrófagos fagocitan a los glóbulos rojos, pues van a degradar la hemosiderina que hay en ellos, la hemoglobina que hay en ellos, y la convierten en hemosiderina. Y por eso es que se ven cafés. Aquí, para que lo entiendan, todas estas células de color café son macrófagos. Son macrófagos que fagocitaron esos glóbulos rojos y transformaron la hemoglobina de los glóbulos rojos en hemosiderina. Entonces, a esos macrófagos se les llama siderófagos, como está aquí en el título de la diapositiva, o células de la insuficiencia o falla cardíaca, ¿no? Entonces, usualmente, ahora sí, fíjense, la presencia de siderófagos o células de la insuficiencia o de la falla cardíaca, pues es básicamente indicativo de un proceso de insuficiencia o falla izquierda. Es indicativo de una insuficiencia o falla del lado izquierdo. Entonces, que se caracteriza porque ya está avanzada y es severa. Esto no ocurre pues, en casos de insuficiencias leves, ¿no? Eso ya ocurre en insuficiencias marcadas, en cuadros, esto no ocurre en cuadros agudos, eso ya ocurre en cuadros crónicos, porque es que un macrófago pues se toma su tiempo para fagocitar un glóbulo rojo, se toma su tiempo para convertir esa hemoglobina en hemosiderina, esto requiere tiempo. Siempre vamos a relacionar estas células con la falla izquierda. Fíjense que ese concepto entonces de falla izquierda nos remonta a una serie de eventos hemodinámicos que ocurren a nivel pulmonar. Lo que empieza como un aumento de la presión de las venas pulmonares, luego se manifestará a nivel pulmonar con un aumento de la presión sanguínea dentro del parénquima pulmonar, con un aumento de la presión sanguínea dentro de los capilares y las vénulas, como una extravasación de líquidos hacia el intersticio perivascular y hacia el intersticio en general del pulmón, y una fuga de esos líquidos igualmente hacia los alvéolos, que van a llevar a una dificultad en el intercambio gaseoso, que también en casos graves se acompañan de extravasación de algunos glóbulos rojos y de fagocitosis de los mismos. Todos estos son los eventos que de una manera genérica ocurren en el contexto de una falla izquierda. Eventos que implican aumento de presiones, extravasación de líquidos, desarrollo de edema alveolar, dificultad del intercambio gaseoso, fagocitosis de líquidos y de células como los glóbulos rojos. Aquí justamente se ilustra igualmente la presencia de hemosiderófagos, como se pueden ver, de color café, que son básicamente pues, macrófagos que fagocitaron en algún momento los glóbulos rojos.
Asimismo, si ustedes miran con cuidado, no solo hay hemocierófagos, sino también hay glóbulos rojos. Hay poquitos, por ahí ocasionales, que pueden encontrarse, es normal. ¿Sí? Glóbulos rojos que se acabaron de salir hacia los alvéolos, entonces todavía no han sido fagocitados. Recordemos igualmente, yo creo que como les decía, pues obviamente no es como para hacerle mucho detalle a la microscopía, pero es que fíjense en este detalle, fíjense que lo que está más rojo, o sea, donde realmente una congestión, un represamiento de sangre, no es en ¿qué? La mayor parte de la sangre está en el intersticio, ¿no? Dentro de los vasos. Miren, todos estos capilares y vénulas que están aquí en el intersticio se ven muy rojos justamente porque ellos están repletos de sangre. En cambio, miren que dentro del alvéolo no hay tanta sangre, son muy poquitos los glóbulos rojos. Más bien dentro del alvéolo sí hay mucho líquido. O sea, este material eosinófilo claro, todo aquí se ve más. Todo este material eosinófilo clarito es el edema. Entonces, todo este edema eso sí, pues es muy significativo dentro de los alvéolos. Entiéndase que aquí lo grave que ocurre dentro de los alvéolos es justamente eso, el edema, no tanto la hemorragia. Si uno revisa de manera genérica, entonces, ¿cuáles son los síntomas de un paciente que tiene una insuficiencia o falla cardíaca del lado izquierdo? Entonces tenemos signos como la taquipnea, el jadeo, la disnea, tos, letargia y anorexia. Sí, uno dice, bueno, letargia y anorexia son signos inespecíficos, pero fíjense que los demás son signos respiratorios. Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón izquierdo se manifiesta a nivel pulmonar. Recuerden una cosa de semiología básica, de propedéutica. Recuerden que el corazón es un órgano que se manifiesta desde el punto de vista clínico en otros órganos. Es decir, uno cómo se da cuenta que un paciente puede tener una enfermedad cardíaca, porque tiene signos en otros, tiene signos y lesiones en otros órganos. Uno cuando empieza a sospechar que un paciente tiene insuficiencia o falla del lado izquierdo, porque tiene signos respiratorios, es que los signos de un paciente cardíaco son signos respiratorios. El corazón se manifiesta clínicamente en otros órganos. Y así pasa en el lado derecho. Entonces, ahorita vemos que en el lado derecho, al lado derecho, entonces, cuando un paciente tiene una insuficiencia o falla del lado derecho, lo va a manifestar en otros órganos. Pero el pulmón lo hace a nivel, el corazón izquierdo manifiesta su enfermedad a nivel pulmonar. Tal cual pasa en las personas. En términos generales, los eventos fisiopatológicos y sintomatología clínica que tiene una persona con insuficiencia o falla del lado izquierdo son los mismos, entendiendo, ¿sí?, que esta insuficiencia o falla la persona también la manifiesta a nivel pulmonar. Tinea, taquicardia, ortopnea, disnea, etc. ¿No? Obviamente, pues, digamos que también se debe entender esta insuficiencia o falla cardíaca del lado izquierdo como una disminución del corazón en su capacidad de expulsar sangre en cantidades y en velocidad adecuadas. El corazón no puede expulsar sangre a la misma velocidad, en los mismos volúmenes, y eso se manifiesta en que, pues, tarde que temprano, los diferentes órganos del cuerpo pues, van a sufrir esa deficiencia. Se debe entender en este momento que de todos los órganos del cuerpo, el que más va a sufrir la insuficiencia cardíaca es el riñón, porque el 25% del gasto cardíaco va dirigido directamente hacia el riñón.
Entonces, acá, desde el punto de vista fisiopatológico, van a ocurrir una serie de eventos importantes que implican la activación de mecanismos de compensación. ¿Por qué? Porque entonces, digamos que es muy importante aquí tener presente que tenemos un evento de falla cardíaca, de insuficiencia o falla, que representa directamente una disminución del flujo sanguíneo, ¿no?, hacia los riñones. Como mecanismo compensatorio, se activan la liberación de adrenalina, de noradrenalina, que es un mecanismo compensatorio que ocurre pues, en la fase aguda. ¿No? ¿Cuál es el problema de la adrenalina y de la noradrenalina? Que ellas van a generar un efecto vasoconstrictor de la arteriola aferente al riñón, con la cual pues se disminuye la misma perfusión del parénquima renal. Acto seguido, como compensación, no solo a la disminución de la perfusión renal, sino en general a la disminución de la presión sistémica, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a llevar a que se retenga sodio, va a llevar a que el sodio, pues a su vez, ejerza un efecto osmótico sobre el agua. Por ende, se acumula más sodio y se acumula más agua, o sea, se aumenta el volumen sanguíneo. Y a mayor volumen, mayor presión, o sea, se genera un estado de hipertensión. Esto se ve más complicado pues por el efecto de la misma angiotensina 2. Recuerden que dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona se libera mucha angiotensina 2, la cual complica estos estados de hipertensión. A nivel sistémico, esta hipertensión no tiene de pronto connotaciones tan graves al comienzo, porque realmente lo que está ayudando es a mantener la perfusión sanguínea de los diferentes tejidos. Este aumento de la presión sanguínea y ese aumento del volumen van a ser complicados a nivel pulmonar, porque es que a nivel pulmonar ya teníamos mucho volumen, mucha sangre represada, porque es que a nivel pulmonar ya teníamos un aumento de la presión de las venas pulmonares. Entonces, básicamente lo que se quiere ilustrar acá es cómo ese aumento del volumen y cómo ese aumento de la presión sanguínea que se generan principalmente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y digamos que se generan como un mecanismo compensatorio, terminan empeorando el cuadro de hipertensión pulmonar y el cuadro de edema pulmonar. Lo que es un mecanismo de compensación, en teoría algo bueno, termina siendo un arma de doble filo y termina siendo algo malo. Desafortunadamente, termina siendo un factor complicante del edema pulmonar. Pero igualmente, digamos que esto pues, no necesariamente lleva pues, a la muerte del animal inmediata ni nada por el estilo, porque pues también se debe tener presente que el cuerpo trata de balancear las presiones que están ocurriendo a nivel sistémico y a nivel arterial. Fíjense, mientras activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para mantener la presión sistémica, está empeorando la presión pulmonar. Pero pues como mecanismo compensatorio a todo este aumento de la presión y del volumen pulmonar, también va a generar una dilatación atrial y liberación del péptido natriurético atrial, con lo cual pues, hay una disminución del volumen. Esta sería una forma, esta que está en verde, esta sería una forma pues, temporal de balancear las presiones sistémica y pulmonar. Bien. Como les decía, entonces, pues básicamente tener en cuenta que una falla izquierda lleva a una disminución de la perfusión de los órganos, siendo de manera importante afectado el riñón, porque el 25% pues, del gasto cardíaco
va dirigido directamente hacia el riñón. Listo. En ese punto, entonces vamos a, a dividir, digamos, si se puede, de una manera arbitraria, lo que es la insuficiencia de la falla izquierda de la derecha. ¿Listo? A partir de acá, vamos a continuar estos eventos entendidos desde el corazón derecho. Pero entonces, vamos a hacer una pausa, unos 10 minutos, y continuamos con este tema, ¿listo? Con el tema de la falla derecha. Vale.
Bueno, entonces esta segunda parte la vamos a empezar a enlazar con lo ya visto. A partir de acá vamos a empezar a ver la insuficiencia derecha para entender entonces, pues, de una manera coordinada con la insuficiencia izquierda. Lo vamos a utilizar, pues, lo vamos a ver utilizando el ejemplo anterior, ¿no? De esta manera. Esperen, compartir la pantalla. De esta manera. Digamos que de una manera pues muy básica, habíamos dicho que la sangre en condiciones normales pues llega primero al corazón derecho, luego pasa a los pulmones, allí se oxigena y luego pasa al corazón izquierdo. En condición de enfermedad se represa desde el corazón izquierdo hacia los pulmones. Por eso es que la falla izquierda pues, se manifiesta a nivel pulmonar. Pero que esto también puede progresar. Y cuando progresa, ¿qué representa? Que se acumula en los pulmones y luego se acumula de manera inversa en el corazón derecho, ¿no? Generando una insuficiencia o falla del lado derecho. Entonces, fíjense, dentro de esta cadena de eventos, que pues una falla del lado izquierdo puede llevar a una falla del lado derecho, pero no al revés. Ahora, también es importante mencionar que pues hay muchas patologías que son primarias del corazón derecho, pues, que se puede enfermar el corazón derecho de manera directa sin necesidad de que se afecten pues, los pulmones y sin necesidad de que se afecte el corazón izquierdo. El corazón derecho se puede enfermar él solo, ¿sí? Sin necesidad de esta ruta. Pero digamos como que esta ruta es importante entenderla como para hacer más fácil su entendimiento. Digamos que habíamos dicho que acá el problema es el represamiento de la sangre. Entonces, pues lo habíamos ilustrado en que, en que la sangre del corazón, eh, la sangre del corazón izquierdo, pues cuando había una falla aquí del corazón izquierdo, la sangre no llegaba y se acumulaba. Pues acá estaba, la sangre se acumulaba en las venas pulmonares y luego en los pulmones, ¿no? Sectores. Se acumulaba toda esta sangre en los pulmones. Dentro de los pulmones ocurrían todos los eventos pues, ya mencionados. Y pues digamos que hay un punto en el que ya no cabe tanta sangre aquí dentro de los pulmones, que básicamente esa sangre se sigue devolviendo. Y se sigue devolviendo justamente por aquí, por estas arterias que se llaman pues, las arterias pulmonares. Entonces, hay un punto en el que ya no caben y se devuelve y se devuelve y se devuelve por las arterias pulmonares. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando la sangre se devuelve por las arterias pulmonares, va a llegar hasta el ventrículo del lado derecho. Ese ventrículo se hace pues más grande conforme pues acumula cada vez más sangre. Y hay un punto en el que esa sangre ya no cabe dentro del ventrículo y se empieza a acumular, fíjense muy bien, en la aurícula. Aquí. Entonces vean que cuando la sangre ya no cupo en el pulmón, se devuelve por las arterias pulmonares. ¿Bien? Se devuelve por las arterias generando una hipertensión arterial. En diferencia en la de la hipertensión venosa, que fue la que ocurrió al comienzo, aquí es una hipertensión arterial. Y si persiste la hipertensión arterial y el acúmulo de sangre dentro de las arterias pulmonares, pues llegará esa sangre aquí al ventrículo del lado derecho y posteriormente a la aurícula del lado derecho, generando una insuficiencia o falla por aumento de la precarga. ¿Por qué? Recuerden que la precarga es mucho volumen y justamente aquí lo que está pasando es eso, se está acumulando mucha sangre. Aumento la precarga del corazón derecho, entonces posterior pues a una hipertensión pulmonar arterial.
El corazón izquierdo enferma al derecho, pero no al revés. De esta manera, pues se desarrolla una insuficiencia o falla del lado derecho, consecuencia de una falla izquierda. Como les decía, pues el corazón derecho puede enfermarse de manera primaria sin necesidad de que ocurran pues toda esta serie de eventos que se originan en corazón izquierdo, o sin necesidad necesariamente de que pues ocurran unas patologías primarias del pulmón, que a veces pasa y ya lo vamos a ver. Entonces digamos que a veces importante, yo creo que ese es el momento para señalarlo. ¿Qué hace? Lo que pasa es esto. Miren, a veces el corazón izquierdo está bien, pero el problema es el pulmón. Entonces, el pulmón tiene una patología que generalmente son patologías de tipo constrictivo u obstructivo, es decir, casi siempre son inflamaciones o tumores, dicho de esa forma sencilla. Entonces, cuando hay inflamaciones severas, y acá sí valga la aclaración, deben ser severas porque no es cualquier neumonía leve ya, ¿no? Deben ser neumonías o tumores, neumonías severas o tumores. Entonces, cuando ocurren neumonías o tumores severos, el pulmón no recibe la sangre en cantidades adecuadas y esa sangre se empieza a devolver de la misma manera en que se acaba de ilustrar. Se empieza a devolver por las arterias pulmonares hacia el corazón derecho. Eso puede pasar. Fíjense que en este escenario que se plantea a continuación, la, digamos que la posibilidad importante, la lesión importante está en el pulmón. En este escenario no hubo lesión cardíaca, sino hubo lesión pulmonar, que representó que el pulmón ya no recibe tanta sangre y se devuelve al corazón derecho toda esa sangre y se genera una falla derecha. Conclusión: enfermedades del pulmón severas, haciendo mucho énfasis en el severo, pueden llevar a una insuficiencia o falla del corazón derecho, no del izquierdo. Las enfermedades del pulmón pueden llevar a esa insuficiencia o falla derecha. No llega la sangre al pulmón y se devuelve acá al corazón derecho. Bien. Digamos que en términos generales no importa si es una patología primaria del corazón derecho, no importa si es una falla izquierda que lleva a falla derecha, o no importa si es una patología pulmonar severa que llevó a falla derecha. El hecho es que se desarrolla una falla del lado derecho. Y aquí es muy importante entonces tener en cuenta que los eventos que ocurren en el contexto de una insuficiencia o falla del lado derecho, pues básicamente van a ser en términos generales muy similares desde un punto de vista fisiopatológico, en razón de que lo que ocurre sigue siendo un represamiento de sangre. ¿Bien? Entonces, se represa tanta sangre, habíamos dicho, y al principio en el ventrículo, luego en la aurícula, y luego pues ya no cabe en la aurícula y le toca seguir represándose, acumulándose en las venas cavas. ¿Sí? Entonces, si se pudiese acá ilustrar, perdonen, a ver si puedo ilustrar acá, digamos que estas son entonces las venas cavas, es el ejemplo de una vena cava. ¿Listo? Ustedes saben que pues están las craneales y las caudales. Digamos que este sería el ejemplo pues, de la vena cava caudal, la vena cava que aquí pues recibe el afluente de muchos vasos de menor calibre, muchos vasos venosos de menor calibre. Bien. Digamos aquí tendríamos la arteria hepática, la cual desemboca directamente en la vena cava, la vena renal, etc. Acá pues todas las venas que es básicamente lo que está ocurriendo. Vamos, ya un ejemplo, es que esta sangre se acumula de manera retrógrada. Retrógrada es decir que la sangre debería ir en condiciones normales hacia el corazón, así, pero en este caso se acumula de manera inversa y se devuelve, literal, eso es que se devuelve.
se devuelve aquí por las venas cavas. Eso es lo que le está pasando a la sangre, literal, que se devuelve. Entonces, eso que mencionamos como un represamiento, como una devolución de la sangre, ¿sí? Haciendo pues un recorrido inverso al cual normalmente debería hacer, es lo que se llama una congestión pasiva crónica. Todo esto, todos esos rayones de color verde que están ilustrando el flujo inverso y el estancamiento de la sangre, es lo que se conoce como congestión pasiva. Eso es una congestión pasiva crónica, ¿no? El hecho de que la sangre se estanque y se devuelva. Ese es el concepto de congestión pasiva. Bien sea, fíjense que puede ocurrir congestión pasiva en el lado izquierdo, que se manifestará en los pulmones, o puede ocurrir una congestión pasiva del lado derecho, que se manifestará en las venas cavas. En las venas cavas desarrollan una congestión pasiva con mucha sangre acumulándose en su interior. Se acumula mucha sangre aquí, entonces, digamos, y en la vena cava craneal, en las venas cavas craneales, en la vena cava caudal. ¿Bien? Entonces se acumula mucha sangre también en las venas renales. Y supongamos, aquí, supongamos, imagínense acá está el riñón, pongámoslo aquí, perdonarán, pues, digamos que este es el riñón. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al riñón en estos casos? Fíjense lo particular. Entonces, en estos casos, el riñón empieza a recibir mucha sangre venosa, mucha sangre venosa, mucha sangre venosa y desarrolla una congestión bastante marcada. Eso mismo que se acabó de ilustrar para el caso del riñón le pasa a los demás órganos. Supongamos el hígado. El hígado también le pasa lo mismo. Digamos que aquí está el hígado. Entonces, digamos que este es el hígado. ¿Y qué es lo que le pasa entonces al hígado en estos casos? Entonces el hígado empieza a recibir sangre venosa paulatinamente y se va llenando con el tiempo de sangre venosa. Entonces toda esta sangre venosa se empieza aquí a acumular en el hígado paulatinamente. Así funciona, ¿listo? Entonces miren cómo la sangre que está estancada en el corazón derecho se empieza a devolver. ¿A dónde? Pues a todo el cuerpo, porque es el corazón derecho que recibe la sangre de todo el cuerpo. Acá solamente yo hice el ejemplo con el riñón y con el hígado, pero esto mismo está pasando entonces en el resto del cuerpo. Se llena de sangre venosa. ¿Sí? Se empieza a acumular. Entonces, lo que pasa es que hay unos órganos que son más importantes, ¿no? Como el vaso, como el riñón, como el hígado, ¿sí? Como el encéfalo, otros quizás no tan importantes, como el músculo, pero en términos generales, digamos que esto está ocurriendo en todos los órganos, en mayor o menor medida esto está ocurriendo en todos los órganos. Esa es la insuficiencia o falla del lado derecho, una congestión pasiva, o sea, un represamiento y devolución de la sangre, eh, a nivel sistémico. Fíjense cómo el hígado se llena tanto de sangre, como el riñón se llena tanto de sangre, y así mismo pasa con los demás órganos, hasta con el encéfalo, allá con la vena cava craneal. Eh, y entonces obviamente entenderán que si ustedes cogen el riñón y lo llenan de sangre venosa, o si ustedes cogen el hígado y lo llenan de sangre venosa, pues ellos se llenan de sangre y aumentan de tamaño. Es una característica bien especial de varias vísceras que van a aumentar de tamaño porque acumulan mucha sangre en su interior. También pues hay que tener bien presente que estos órganos, pues recuerden que como cualquier órgano, no pueden acumular sangre venosa por mucho tiempo, porque es que la sangre venosa es sangre que en vez de tener oxígeno, tiene CO2. En vez de tener nutrientes, tiene ácido láctico. Y eso es malo porque eso va a generar una anaerobiosis, ¿sí? Y posteriormente una muerte de parte del tejido. Y eso pasa especialmente a nivel del hígado. Es un órgano que es muy susceptible a eso. También se debe tener en cuenta, por ejemplo, que esto, en el caso del hígado, justamente esto continúa. Entonces, tenemos un escenario en donde el hígado se llena tanto de sangre, ¿no? Y se hace grande porque acumula mucha sangre, que hay un punto en el que ya no le cabe más. Literal, ya no le cabe más sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
pues tiene que seguir acumulándose. Y por dónde más se sigue acumulando. Recuerden que en el caso del hígado, ¿sí? Tenemos que la sangre se acumula principalmente en un sistema, en unos vasos sanguíneos, sistema de vasos sanguíneos que se llama el sistema porta, la vena porta. ¿Listo? Entonces, hay que tener bien presente la vena porta. porta. Y creo que se quiere decir que cuando ya se acumula tanta sangre aquí en el hígado, ya no cabe más, literalmente, entonces se acumula en la vena porta. Y recordamos que entonces en la vena porta, ¿no? Acá pues también se acumula mucha sangre. Digamos que la vena porta, recuerden que ella tiene una permeabilidad mayor que otras venas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se acumula tanta sangre, se aumenta obviamente la presión hidrostática, así como se ha aumentado la presión hidrostática de todas las venas, de la vena hepática, de la vena renal, de la vena cava caudal, pero aquí en la vena porta es muy importante justamente por ese aspecto de permeabilidad mayor. Entonces, ¿qué representa? Representa que se aumenta la presión hidrostática, sí, bien, pero inmediatamente se salen los líquidos. Entonces, hay edema, se salen. Se salen los líquidos a la cavidad. Se salen los líquidos a la cavidad. Entonces, cuando se sale líquido a la cavidad abdominal, a eso lo vamos a llamar ascitis. Importante entender ese concepto porque la ascitis, o sea, el líquido libre en la cavidad abdominal, va a ser entendida como parte de la insuficiencia falla del lado derecho y va a ser explicada específicamente por una hipertensión de la vena porta. Esa es la principal explicación entonces de la ascitis. Bien importante que tengamos eso presente. Entonces la ascitis, por aumento de la presión dentro de la vena porta. Y también pues miren que se sigue acumulando aquí en la vena porta. Y recuerden que la vena porta pues tiene pues el drenaje correspondiente a unos órganos. Es decir, la vena porta lleva sangre al hígado, pero lleva sangre ¿de dónde? Lleva sangre del intestino, ¿no? Lleva sangre del páncreas, lleva sangre del vaso, del estómago. Intestino, páncreas, vaso, estómago. ¿Qué pasa cuando la vena porta ya tiene tanta sangre que ya no le cabe más? Pues tiene un momento en que ya no le que empieza a llevar toda esa sangre de vuelta aquí al estómago, al vaso, ¿no? Al páncreas, al intestino. Entonces el intestino, el páncreas, el vaso y el estómago se empiezan a llenar y a llenar de sangre, así como se han llenado el hígado, así como se ha llenado el riñón, así como se han llenado los demás. Es igualito. Entonces por eso hay una congestión muy severa del vaso, del páncreas. Por eso es que hay un aumento de la presión del intestino. Y esto, por ejemplo, es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa especialmente en el intestino? En el intestino se acumula tanta sangre y hay un aumento de la presión, ¿no? Que se salen los líquidos hacia el lumen. Y por eso es que, digamos aquí, toda esta sangre y todo este aumento de la presión hace que se salgan los líquidos al lumen y que pues, se salen tantos líquidos que se desarrolla diarreas en algunos casos, especialmente en los casos de bovinos. Y esta es dicen, es una diarrea, fíjense, que se origina en verdad por una falla cardíaca del lado derecho. Entonces, se acumuló sangre en la porta, en el intestino
pues se extravasaron los líquidos y generaron diarrea, algo que particularmente ocurre en bovinos, no tanto ocurre en caninos, por ejemplo. Y a partir de aquí así se debe entender entonces la insuficiencia o falla del lado derecho. Acá está. Que era donde veíamos, ¿sí? En donde hay un represamiento de la sangre, ¿sí? Que se manifiesta en las vísceras de las cavidades y en general en el resto del cuerpo. Okay. Se debe tener entonces bien presente que la insuficiencia cardíaca sí puede originarse por patologías primarias del corazón derecho, pero también como consecuencia de patologías pulmonares o de insuficiencias o fallas del lado izquierdo. Veíamos anteriormente, y acá pues se repasa un concepto que lo veremos bien en la otra clase, que es el concepto de cor pulmonale. Entonces, el concepto de cor pulmonale se refiere a una enfermedad del pulmón que lleva a una insuficiencia o falla del lado derecho. Entonces, como el pulmón, en condiciones graves, se enferma, hace que se represe la sangre, o sea, no recibe la sangre adecuadamente, esa sangre se acumula y llega hasta el corazón derecho. Todo como lo veíamos ahorita y sin embargo, pues lo vamos a ver mejor la otra clase. Hay que, bueno, entonces hay que mencionar que el corazón derecho se puede enfermar de manera primaria. No necesariamente tienen que haber patologías pulmonares o insuficiencia izquierda para que se enferme el corazón derecho, pues lo cual representa que en varios casos, cuando la enfermedad es primaria del corazón derecho, pues no va a haber realmente una congestión pulmonar, como si lo hay en casos de insuficiencia o falla del lado izquierdo. O sea, en casos en casos de falla izquierda que lleva a falla derecha, hay congestión pulmonar. Pero pues si el corazón izquierdo está bien, pues no habrá congestión pulmonar. ¿Sí? Entonces, la fisiopatología en esencia se entiende como un represamiento y devolución sistémica de la sangre. Entonces, donde la sangre se empieza a acumular en distintos órganos periféricos e intracavitarios. Para sacar el ejemplo del hígado, ustedes van a ver que este hígado pues, tiene un color rojo más intenso, es justamente porque está acumulando sangre en el contexto de una falla derecha. Habíamos dicho que el hígado es especialmente uno de esos órganos que particularmente manifiestan bien la insuficiencia o falla del lado derecho. Como ven, al igual que en la imagen anterior, esta imagen muestra mejor unos múltiples focos de congestión, que son estos focos de color rojo mucho más intensos, ¿no? Entonces, estos focos de congestión, cuando uno los mira bien, con mucho cuidado, se organizan como si fueran líneas o caminos, semejando una nuez moscada cuando se corta por la mitad. Por eso, a este patrón de congestión pulmonar que ocurre en los casos de falla cardíaca derecha, se le conoce como el patrón de nuez moscada. ¿Sí? También, pues, importante tener en cuenta que en los casos graves, que generalmente son aquellos que se asocian con insuficiencia del lado izquierdo, o sea, ya no solo derecha, sino pues la izquierda también, puede haber necrosis de la zona 3 del hígado, una necrosis centrolobulillar. Pero por ahora lo importante es entender que se desarrolla congestión acá del hígado de una manera análoga a la que se desarrollan en otras vísceras, como páncreas y vaso. También, como les decía anteriormente, como parte de la falla cardíaca derecha, se va a encontrar ascitis, que corresponde pues al líquido libre en distintas cantidades en la cavidad abdominal. Líquido en abdomen, ascitis. Recordemos que esa ascitis es consecuencia directamente de la hipertensión portal. Entonces, la forma correcta de señalar los eventos es hipertensión portal,
como causa de ascitis. Esta hipertensión portal también va a llevar a un edema crónico de la pared intestinal, y ese edema crónico de la pared intestinal puede llevar al desarrollo de hemorragias. La sangre también se acumula entonces en los riñones, ¿no? Digamos que se considera un factor importante como factor predisponente para el desarrollo de falla renal. La sangre también se acumula no solo en tórax y abdomen, ¿no? La sangre se acumula entonces, pues, o sea, no solo en la vena cava caudal, sino en la craneal. Entonces también va a haber congestión en las partes anteriores del cuerpo. Entonces va a haber congestión también en las regiones de cabeza y cuello, va a haber congestión también del encéfalo, y miren cómo se congestiona el encéfalo. En la imagen de la derecha se ve la congestión de los vasos sanguíneos de las leptomeninges, muy marcados, y la coloración rojiza de la superficie. En la imagen de la izquierda, estos pequeñitos de aquí son los capilares, que se ven llenos de sangre, estos pequeñitos de aquí también, por el desarrollo mismo de la congestión. ¿Eso? Recuerden que pues la congestión lo que hace es que se acumula mucha sangre venosa, y eso obviamente interfiere con el flujo normal de la sangre arterial hacia el intersticio y luego su drenaje, con lo cual es muy común que cuando la congestión persiste a través del tiempo, se desarrollen estados de hipoxia porque no hay un adecuado flujo arterial, la sangre pues está estancada y no deja llegar la sangre con oxígeno. Por eso pues se puede desarrollar hipoxia. Y aunque la hipoxia puede ocurrir en cualquier tejido, aquí sí es muy importante caracterizarla en sistema nervioso, justamente porque el sistema nervioso, especialmente las neuronas, son muy susceptibles a las hipoxias prolongadas. Así como digamos anteriormente, que se pueden acumular líquidos en cavidades como en la cavidad abdominal en forma de ascitis, no es la única cavidad. También se pueden acumular líquidos entonces en cavidad torácica, ¿no? Generando un hidrotórax o efusión pleural, que es lo mismo, ¿no? Efusión, colecta, derrame o hidrotórax, lo mismo. Entonces, para que quede claro en ese sentido, pues las insuficiencias o fallas del lado derecho llevan a acúmulo de líquidos en cavidades. También en tejido subcutáneo, en este caso de manera generalizada, como lo ven, un edema del tejido subcutáneo que se presenta de una forma generalizada, como en este animal, lo llamamos anasarca. O también se puede encontrar de manera focalizada, como se presenta en estos dos ejemplos de estos bovinos, donde los líquidos se están acumulando en la región pectoral ventral. Bueno, no más. Entonces, a partir de este momento, pues, perdón, pues damos por concluida esta reunión. Ya entonces, pues, pueden salirse y pueden entrar al aula. Mentira, denme 5 minutos. Denme 5 minutos, yo habilito el examen. Pues el aula está funcionando el día de hoy sin ningún problema, entonces pues creo que no se les va a presentar ningún inconveniente, pero recuerden que cualquier cosa, porfa tomen el pantallazo, ¿listo? Para así yo poder notificar. Entonces, eventualmente si pasa algo, esperemos, y creo que no va a ser así, que todo va a funcionar bien, pues tomamos las medidas correctivas del caso. Pero voy a habilitar el examen en este momento porque ustedes todavía no lo pueden ver. Dime. Qué pena. ¿Es esta la actividad? ¿Es el parcial? Ya te confirmo. Es que en ese momento estoy ingresando. ¿Listo? Dame Y otra pregunta. un minutico. ¿Cuánto tiempo tenemos para el parcial? Listo.
Te contesto esas dos preguntas en un minuto. Gracias. Doctor Gerson, Sí, señor. yo tengo un problema con el aula. Lo que pasó fue que en la universidad se confundieron los de crédito, no pasaron un pagaré y ellos me dieron de baja. Entonces me dijeron que me estaban solucionando, pero pues que todo dependía de soporte. Sí, sí, en verdad yo también lo entiendo así, es decir, el error fue de ellos. Eh, o sea que se no puede entrar al aula, ¿no? No, doctor, no puedo entrar. O sea, yo puedo Todavía entrar no. al aula, pero no me deja hacer nada. Bueno, listo. No, sí, sí, digamos que yo sí, cuando vi los correos que nos enviaron ellos, sí me imaginé pues que pasa esto, ¿listo? Entonces, mm, déjeme, yo activo para el resto de la clase este examen y ya le pediría un favor, ¿listo? Si usted me escribe por correo, para yo tenerlo presente, yo le respondo cómo desarrollamos el examen, ¿le parece? Ya los dos. Ok, doctor, está Porque bien. no Si creo quieres que te haga puedas a falta. mandar pantallas. Listo, no, perfecto. Si me lo puede enviar ahorita, mejor, mucho mejor. Ok, ya mismo. Listo. A ver. Bueno, listo, ahora sí. Entonces, van a encontrar en este momento, van a encontrar, perdón, changos, todavía no. Ay, mierda. Listo. Van a encontrar, ahora sí está disponible, entonces el parcial teórico eh, y el parcial práctico. Pero permítanme, por ahora entonces, pónganle cuidado. El parcial teórico está habilitado pues por el resto de la clase. ¿No? Lo pueden desarrollar en lo que queda de clase. Tengan presente que el tiempo estipulado para el cual está es de 1 hora. Bien. Y el parcial práctico me aparece como bloqueado. Permítanme, yo intento solucionar esto. Uh-huh. El parcial práctico, pero apenas lo solucionen también lo van a encontrar disponible. Para el parcial práctico, apenas lo encuentren disponible, también van a contar con... ese es bien cortico, tiene un tiempo estipulado de 10 minutos, pero es que justo me lo muestra como bloqueado, pero apenas lo desbloqueé, lo encuentran habilitado en la parte de información general. Tengan bien presente que, bueno, de pronto si no les carga, por ahora solo van a encontrar el teórico, entre los desbloqueos del práctico. En información general, profe, Información general, eh, están ambos. están ambos. Por ahora solo vas a poder ver el teórico, que Listo. es el largo. Ya, dame, pues, ya no sé por qué tampoco. Bueno, no pasa nada. Si no, yo lo monto de nuevo en un momentico. No pasa nada. Yo creo que el práctico, entonces,
Yo creo que lo subo nuevamente a la plataforma en unos 15 minutos, ¿listo? Por ahora inicien a contestar el teórico. Si no les aparece, denle a actualizar. Hay algunos casos en donde no sé por qué, a pesar de que actualizan la página, no les sale. En caso de que actualicen la página y no les salga, toca que se salgan del aula y vuelvan a entrar y ahí sí les va a aparecer, ¿listo? Entonces, hagamos eso, ya pueden responder el teórico y mientras yo cargo nuevamente el práctico, porque acá no me lo está permitiendo, mientras yo cargo nuevamente el práctico, que yo creo que son 15 a 20 minutos, ¿listo? Para que estén pendientes. Listo, doctor Abel. Gracias. De esta conversación, pues, como les digo, pues ya pueden, si lo desean, ya pueden desvincularse para que queden solamente en el parcial. Cualquier cosa yo voy a estar pendiente de todas formas acá del chat. Si no, pues los dejo con el parcial. Recuerden que en pongámosle 20 minutos, unos 20 minutos, ya queda habilitado el práctico. Pues les deseo que les vaya muy bien. Y bueno, si no pasa nada en particular, pues un feliz fin de semana y estaríamos comunicándonos pues por el correo hasta la próxima clase. Bueno. Hasta luego, profe, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.